presta oído a mis ruegos. Señor, 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 ¿quién entrará? Pero en ti hay perdón, por eso te adoramos, oh Señor. Mi alma te espera, oh Jehová, más que los centinelas en la mañana. Mi alma te espera, oh Jehová, más que los vigilantes en la mañana. Ahí donde usted está, clame conmigo y diga así: espera, Ecuador, a Jehová, porque en Jehová hay salvación. En él hay abundante redención. Todos tus pecados borrará. Pero en ti hay perdón, por eso te adoramos, oh Señor. Mi alma te espera, oh Jehová, más que los centinelas en la mañana. Mi alma te espera, oh Jehová, más que los vigilantes en la mañana. Mi alma te espera, oh Jehová, más que los centinelas en la mañana. Mi alma te espera, oh Jehová, más que los vigilantes en la mañana. Señor, te esperamos y te amamos. Amada Iglesia del Señor, un saludo fraterno para todos ustedes en el amor de Jesucristo. Dios en su gracia nos ha permitido que todavía estemos con vida en esta tierra. ¿Y por qué menciono esto? Porque a nuestro alrededor personas muy queridas están muriendo, familiares, hermanos en la fe y también consiervos. Quiero anunciar a los pastores y miembros de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y Misionera que hoy murió el pastor Jorge González. Él era el principal de la Iglesia Alianza Dios es Amor de la Libertad. Allí ministraba, servía con su amada esposa y también con sus hijos y con toda su familia.
tuve la oportunidad y el honor de compartir con el pastor Jorge González cuando era estudiante del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, unas materias como discipulado, crecimiento de la iglesia, eclesiología y otras. Bueno, y estamos muy tristes. Yo estuve consternado realmente cuando escuché de la muerte de este joven pastor. Y todos en el Ecuador lamentamos mucho su partida. Y nosotros nos consolamos sabiendo que él en este momento está con el Señor. Cuando uno de los que estaban crucificados junto a Jesús estaba allí en agonía, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no hay la menor duda que los que mueren con Cristo van para estar con el Señor. Y el pastor Jorge González está con el Señor disfrutando de una vida mejor. Mejor que la vida que con tanto amor su esposa, su familia le prodigó. Que el Señor consuele a toda la familia de la Alianza, a la esposa del pastor Jorge González, sus hijos, a todos sus seres queridos y a nosotros como consiervos. Vamos a meditar en el Salmo 22. Este es un salmo mesiánico y es un salmo oportuno para estos días. Aquí nosotros podemos mirar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en los días que estuvo aquí en la tierra, previo a su crucifixión, durante su crucifixión. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Él se encarnó, tomó forma humana y vino a vivir entre nosotros. Dicen algunos hermanos en sus libros que este es un salmo al que tenemos que acercarnos con mucha reverencia y estudiarlo y leerlo, si es posible, de rodillas. Aquí vemos nosotros la agonía del Señor Jesucristo, también la adoración que Él merece y la vida eterna que nos ha ofrecido, y también el disfrute de la vida con Él cuando en el milenio gobierne por 1000 años. De todo esto se habla en este Salmo 22. Vamos a leer primero los versículos 1 al 3. Dice así el Salmo 22, 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Muchos discuten si Dios el Padre abandonó o no, desamparó o no a su Hijo Jesucristo. Y no hay duda que sí. Jesús sintió el desamparo, porque el pecado produce separación entre Dios y nosotros. Él no puede tener contacto de ninguna manera con la fealdad de nuestras maldades. Y Pablo lo explica claramente, lo explica con claridad, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca, pero Él cargó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y como Él cargó nuestros pecados, Dios que es santo no puede tener contacto con el pecado. Y por esta razón fue necesario el desamparo. Dios derramó su justa ira contra el pecado, y Cristo los cargó, los suyos y los míos. Por esto Él experimentó el desamparo, la separación momentánea de Dios. Hermanos queridos,
hay un lugar de eterna perdición que en la Biblia se lo conoce como el infierno. Y el infierno no solo es un lugar de sufrimiento por las llamas y el azufre y todo lo que allí hay. El infierno implica separación eterna de Dios. Y esto será el mayor sufrimiento para las personas que vayan a ese lugar. Y también las personas hoy, hombres y mujeres que viven lejos de Dios, viven enemistados de Dios, sufren, no tienen esperanza. Y el Señor Jesucristo sufrió el desamparo. Por esto exclamó en su cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Reconoce el Señor, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Como Él también sufrió el desamparo, Él nos comprende, Él se identifica con nosotros. A veces nos parece que el Señor no nos oye, pero Él sí nos escucha y a su tiempo va a responder las peticiones de nuestro corazón. Cuando sufrimos, cuando estamos pasando por las adversidades, en las pruebas, en las luchas, en las tormentas de esta vida, Jesucristo se identifica con nosotros porque Él también lo experimentó. Él también sufrió. Él también padeció. Él experimentó el desamparo y por esto nos comprende. ¿Está usted sufriendo? ¿Estoy yo sufriendo? Claro, todos estamos sufriendo en medio de esta adversidad y Dios está a nuestro lado y Dios se identifica con nosotros. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Vamos orando al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Jesucristo que murió en la cruz llevando nuestros pecados. Cristo murió por mí. Y Él gritó su cuarta palabra: Dios de mí, ¿por qué me has abandonado? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras maldades. Cristo en la cruz murió por mí, murió por mis hermanos y por todo el mundo. Yo debí morir colgado, pero Cristo tomó mi lugar como mi sustituto. Por esto te amamos, Señor, te alabamos y te adoramos. En esta hora triste para todos nosotros, Señor, te rogamos por consolación para la familia del pastor Jorge González, para su amada esposa Carla, sus hijos, la madre del pastor Jorge, todos sus seres queridos, la iglesia que él servía, en la que él servía. Señor, que tú los consueles, y a la familia de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, y a todos los hermanos consiervos y hermanos en la fe de otras iglesias, de otros grupos y denominaciones. Gracias, Señor, porque Él te conoció y cuando tú lo llamaste, Él no fue rebelde al llamamiento que le hiciste y murió sirviéndote. Te agradecemos. Él ha ido delante de nosotros. Pronto nosotros también partiremos para reunirnos en el cielo con Cristo y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios de toda consolación. Ayúdanos, Señor, para que vivamos en este tiempo de adversidad, en este tiempo de pandemia, que vivamos irreprensibles, sin mancha y en paz. Sobrevivimos
a esta pandemia hasta aquí. Y no sabemos hasta cuándo esta pandemia durará. Si sobreviviremos, no lo sabemos. Tú sí lo sabes. Pero ayúdanos, Señor, a vivir confiados. Pon tu mano sanadora sobre los que están enfermos y sobre personas que en este momento agonizan. Ten misericordia de nosotros y que este mundo caído te busque a ti, que eres el único Salvador. En ti tenemos nuestra esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo los versículos 4 hasta el 11. Estamos en el Salmo 22. Y el Señor sigue hablando lo que fue su desamparo. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Jesús dijo en la cruz, Señor, bueno, Abraham pecó, David pecó y también todos los patriarcas del Antiguo Testamento, Isaac, Jacob pecó, pecaron, esperaron en ti y tú los libraste. Y a mí, Señor, dice Jesús, que no he cometido maldad, me siento desamparado. Pero como ya lo hemos explicado, Él estaba cargando nuestros pecados. Pero Él vivió una vida de pureza, totalmente sin tacha. Nunca pecó y nunca podía pecar, porque Él es Dios. Y sigue en el verso 6, mas yo soy gusano. Así lo estimaron, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Se acuerdan? Gritaban alrededor de la cruz, le hacían escarnio. Verso 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Le dice el Señor, Señor, tú me trajiste, usaste como instrumento a la Virgen María, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y dice el verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hermanos, Jesucristo en la cruz, colgado, sufrió hasta lo sumo. ¿Qué le produjo mayor dolor y angustia? ¿Qué le produjo este desamparo? Estaba llevando los pecados del mundo, porque la paga del pecado es muerte. Y si Cristo no moría por mí, y si Cristo no moría por usted en su lugar, entonces usted tenía que morir crucificado, y yo también. Yo debí haber muerto colgado, porque he hecho lo malo delante de Dios. Pero Cristo, mi Cristo, su Cristo, nuestro único Salvador, tomó nuestro lugar. Se hizo pecado, como dice Pablo, cargó nuestros pecados sobre sí, sobre el madero, tomando nuestro lugar como nuestro sustituto, porque no hay quien ayude. Hay un himno que cantamos para el tiempo de la llamada Semana Santa, diciendo que Dios le había dejado a Dios el Hijo momentáneamente colgado allí en la cruz. Y esto produjo gran sufrimiento en nuestro Señor. Dios se encarnó, Dios usó como un instrumento a María, esta santa mujer,
para que de ella naciera el Salvador del mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, dijo el anunciador, el ángel, un Salvador que es Cristo el Señor. Y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, Dios se hizo como uno de nosotros. Él vino a vivir aquí en la tierra para mostrarnos el camino de la salvación. Él vivió santamente para que nosotros sigamos sus pisadas. Es un encanto, es una bendición estudiar la vida de Jesucristo e imitarla. Hermanos y amigos, no hay ejemplos a seguir en este mundo. Hay un solo ejemplo intachable, impecable, y es Jesucristo el Señor. Él dijo, el que le conoce a Él debe andar como Él anduvo. Y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Oremos al Señor para que Él nos ayude, dando gracias porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Fue humillado. Él llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras enfermedades y también nuestras vergüenzas. Soberano Señor, seguimos en oración. Muchas gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos morir, pero tú tomaste nuestro lugar. La ira que Dios debió derramar sobre nosotros, Dios el Padre la derramó sobre su propio Hijo, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie ha sufrido como ti. Ninguno ha sufrido como tú, oh Señor. Y por esto te compadeces en nuestra hora triste, porque tú agonizaste. Y cuando estamos sufriendo o aún agonizando, tú te identificas con nosotros. Gracias porque viniste a vivir entre nosotros para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos tus pisadas. Y usaste a una santa mujer, a María, para que de ella naciera el Salvador del mundo. Ella también reconoció a Jesucristo como su Salvador, porque Jesucristo también es Salvador de ella. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Salvador. Te agradecemos en tu nombre santo. Amén. Seguimos leyendo en los versículos 12 en adelante, hasta el 21. Dijo el Señor, me han rodeado muchos toros. Quiero anticipar que toros se refiere a sus hermanos judíos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los ancianos del pueblo que lo habían crucificado. Por odio, por envidia, lo entregaron. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Lo acornearon. Abrieron sobre mí su boca, dice el verso 13, como león rapaz, como león hambriento y rugiente. León rapaz sobre el Cordero, Cristo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos, antes de ir a la cruz y durante la crucifixión y ya colgado en la cruz, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Algunos médicos han explicado que el Señor tuvo un colapso en su corazón. Su corazón tuvo algo así como un paro cardíaco. Su corazón se reventó
Mi corazón, dice él, se hizo como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Allí aparece la quinta palabra, cuando él dijo, tengo sed. Tengo sed. Y la sed de él es sed de amar. Él exclamó, tengo sed de perdonar. Tengo sed de limpiar pecados. Mi lengua se pegó a mi paladar, dijo él, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, por lo menos con 3 clavos, uno en su mano derecha, izquierda, y un clavo enorme que pasaban los 2 pies a la altura de los talones, el calcañar, como se llama en Génesis 3:15. Horadaron mis manos y mis pies. En el verso 16, perros se refiere a los gentiles. Y gentiles no significa buena gente, sino los judíos consideraban gentiles a aquellos que no eran parte de su pueblo. En este caso, aquí está hablando de los que lo crucificaron, los soldados romanos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hoy con esta entidad de los derechos humanos, la gente de todos debemos tener tanto cuidado para hablar. Pero miren a las personas que antiguamente se les llamaba que estaban presos, hoy hay que decir con mucha delicadeza, personas privadas de la libertad. Bueno, aquí el Señor dice, me rodearon perros, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, como lo explican los evangelios y de manera especial San Juan 19, del 23 al 24. 19, verso 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Aquí se está refiriendo a las personas, a los soldados que lo crucificaron. Está hablando el Rey del universo. Líbrame del poder del perro de mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Está diciendo, está refiriéndose a sus hermanos o a los de su pueblo, los judíos, a quienes los llama como león y búfalos, que lo estaban acorneando. Y perros y espada se refiere a los soldados que le habían dado crucifixión. Ustedes conocen la historia, hermanos y amigos. Hasta lo sumo se comprobó que en Jesús no había maldad, que nada malo había hecho. Por lo menos 3 veces el gobernador romano Poncio Pilato dijo, yo no hallo mal alguno en este hombre. Y 3 veces repitió lo mismo. Y si no halló nada malo, ¿por qué ordenó que lo crucificaran? Él no aplicó la justicia. Y a esas personas, el Señor Jesucristo los llama en el verso 20, libra de la espada de mi alma, de estos asesinos, y del poder del perro de mi vida. Y para con los judíos, en el verso 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y allí termina todo el sufrimiento, el dolor, la angustia, la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos estudiosos que dicen, aquí hay una bisagra, una hoja ha girado y ahora gira
otra hoja, gira hacia otro lado. En los versículos 22 al 25 tenemos nosotros la adoración a Cristo. Pero antes vamos orando al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros y Él nos libre también de personas que a nuestro alrededor procuran nuestro mal. Oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos adelante en este tiempo de meditación bíblica y oración. Nadie pudo amarme como Cristo. Y en este salmo Jesús habló francamente. Y Él habla de sus angustiadores, de sus matadores, de sus asesinos. Hasta lo sumo comprobó el gobernador romano Poncio Pilato que Jesús no había hecho nada malo. Y sin embargo, le ordenó al centurión o a un centurión romano que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque la turba de los judíos lo presionaba y él cedió a la presión. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos creyentes y personas con un carácter firme, que de ninguna manera nos identifiquemos con lo malo, que siempre hagamos lo bueno, que hagamos lo justo y recto. Ayúdanos, Señor, para que tengamos un carácter firme, santo, como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él demostró colgado en la cruz que era totalmente hombre, totalmente Dios. Él como hombre se identifica con nosotros y como Dios tiene todo poder para salvarnos, para perdonarnos, y nos ha salvado y nos ha perdonado. Y Él se levantó por su propio poder de entre los muertos. Y su resurrección es la garantía para nuestra futura y cercana resurrección. También vamos a morir y resucitaremos como el Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo apto para vivir en el cielo con Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú sufriste. Gritaste diciendo que tenías sed y en lugar de agua, vinagre amargo te dieron. Gracias, Señor, por todo el escarnio que tú sufriste. También mis hermanos y yo estábamos allí presentes. No hubiéramos hecho cosa diferente nosotros. Muchas gracias, Señor, por tanto amor. Nosotros ahora te amamos, te alabamos, te adoramos. Recibe nuestra alabanza en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y ahora vamos a leer del Salmo 22, los versículos 22 hasta el 25. Dios nos ordena, Dios quiere que su pueblo le adore, le alabe, y nosotros tenemos que adorarlo. Esto dice en los versículos 22 hasta el 25. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio a toda persona, y hoy con urgencia, porque hay tantas personas muriendo y es tan triste que alguien muera sin Cristo, sin esperanza. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Maravilloso es esto. De ti será mi alabanza, en la gran congregación, mis votos pagaré
delante de los que le temen. El Señor quiere que nosotros le alabemos, le glorifiquemos, lo adoremos y tengamos temor de Él por tantas maravillas recibidas. El Señor murió en la cruz por nosotros. Vivamos adorándole, vivamos cantándole. Les animo, hermanos, para que ahora en sus hogares allí haya la música cristiana también. Tengamos la radio encendida, tengamos música que edifica, música que adora a Cristo, música que alaba a Cristo. Hay preciosos himnos, preciosos salmos para cantar y cánticos espirituales, como lo enseñó el apóstol Pablo. Que estemos cantando al Señor, adorándole a Él, porque el pueblo cristiano es un pueblo que le canta, aún en medio de esta adversidad. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue adelante. Él dijo que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. No solamente lo adoramos en el templo, en los cultos, sino en todo lugar. Nuestra casa debe ser un centro de adoración. El Señor ha permitido que en estos días, en muchas provincias del Ecuador, haya un confinamiento. Es decir, sábado y domingo hay que estar en la casa. Y es una maravillosa oportunidad para que con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestros hijos, estudiemos la palabra, meditemos en ella, oremos al Señor, le cantemos al Señor y desde el hogar estemos haciendo la tarea que Él nos ha encargado, la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, orando por los enfermos, animando a aquellos que tienen poco ánimo, consolando a los familiares de personas muy queridas que han muerto. El ministerio lo estamos ejerciendo muchísimo desde nuestros hogares y para Cristo sea la gloria, la honra y el honor. También hemos tomado la decisión, muchos de nosotros, de estar junto al doliente. Nos toca estar cerca de personas que han muerto y estar allí en el momento de su sepultura. Bueno, Dios nos guarda en medio de esta adversidad. Hasta aquí nos ha ayudado y ha tenido misericordia de nosotros. Oremos al Señor para que siempre estemos delante de su presencia, adorándolo. Oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de oración, de alabanza, de adoración, de meditación en tu bendita palabra. Te alabamos y te adoramos. Te alabamos, Señor, te adoramos por todo lo que tú eres, te alabamos por todo lo que tú haces. Eres el Dios verdadero, el único creador del universo. Señor, que en medio de esta pandemia estemos cantando salmos e himnos y cánticos espirituales, porque después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Que permanezcamos en este tiempo de rodillas delante de ti para estar de pie, cumpliendo con el ministerio que nos has encargado. Y en este momento, Señor, oramos por nuestros consiervos, los pastores, para que se mantengan firmes con la mirada en ti, estudiando la palabra, viviendo la palabra, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, guiando a la iglesia, organizando a la iglesia en grupos pequeños o por ministerios para que cada creyente esté cumpliendo con su rol, viviendo en santidad e influyendo, contando su testimonio con su boca y mostrando en su vida que Cristo vive dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de esta adversidad.
Oramos también por aquellos que tienen problemas económicos, para que puedan encontrar un trabajo. Y oramos, Señor, para que tú bendigas al próximo gobierno. Señor, que pongan su mirada en ti, que se dejen aconsejar por tu palabra, que permanece para siempre. Y también por aquellos que tienen conflictos, dificultades en los hogares, que los cónyuges se puedan reconciliar. Algunos que viven alentándose con la idea del divorcio, que no lo hagan, porque esto es terrible, es una catástrofe. Esto afecta muchísimo a los hijos, a ambas familias. El remedio no es la separación, el remedio es la reconciliación. El Señor quiere que vivan juntos, sus hijos también. Señor, que se puedan reconciliar. Y oramos por los hijos para que puedan obedecer a sus padres en todo momento. Y que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Que cada uno en el hogar pueda cumplir con su rol. Esto te rogamos, te pedimos que nos ayudes. Gobierna, Señor, nuestra vida, gobierna, Señor, nuestro hogar, gobierna, Señor, tu iglesia, que la compraste a precio de sangre. Te alabamos y te adoramos. A ti, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y el último pasaje que queremos meditar del Salmo 22 son los versículos 26 hasta el 31. Y en esta porción, nuestro Señor nos habla del tiempo del fin. Pronto vendrá el Señor, su iglesia será levantada, arrebatada, y mientras la iglesia estará suspendida en el aire, aquí en la tierra se desencadenará la gran tribulación, periodo en el cual gobernará el anticristo, 7 años. Al final de la gran tribulación que termina con Armagedón, el Señor regresará con su iglesia para implantar el reino de 1000 años de paz aquí en la tierra. Y miren lo que sucederá durante estos 1000 años. Versículos 26 hasta el 31. Comerán los humildes y serán saciados. En el milenio no habrá pobreza, no habrá gente endeudada. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ya no moriremos. Estaremos con Él por toda la eternidad. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuándo es que todas las familias adorarán? ¿Cuándo es que toda rodilla se doblará? En el milenio. En este tiempo todas las naciones no lo adoran. Toda rodilla no se dobla, pero se doblarán en el tiempo del milenio cuando Cristo gobierne con vara de hierro. Así dice el verso 28. Porque Jehová es el reino, de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones por 1000 años con vara de hierro, como dice Apocalipsis. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida y su propia alma. Aun las rodillas de los incrédulos se doblarán en este tiempo. ¿Y por qué sabemos que muchos estarán allí, aunque no arrepentidos, pero sumisos al gobierno de Cristo? Porque al final del milenio habrá la última rebelión y Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y juntará a millones
y millones en su último intento y en su última rebelión contra Cristo. Y de Dios descenderá fuego del cielo. El Señor los consumirá. Satanás será echado al lugar de eterna perdición, donde ya estarán el anticristo y el falso profeta. E irán también todos los que rechacen a Jesucristo mientras viven o vivan en esta tierra. Pero Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La prosperidad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. El Salmo 22 comienza con la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina con la sexta palabra: consumado es. Todo está terminado. Él cumplió la obra que se propuso. La salvación estaba dispuesta y está dispuesta para toda la humanidad. Consumado es. Cristo había vencido el pecado, Cristo había vencido al mismo Satanás, había vencido las tentaciones y aún la misma muerte. Y termina el salmista diciendo: a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Es decir, consumado es. El Señor completó, el Señor terminó la obra. Y qué felicidad hay cuando se termina la obra. Qué felicidad para un bachiller cuando terminó la secundaria. Y qué felicidad para un estudiante universitario cuando termina su carrera y se gradúa y le entregan su título. Qué felicidad por la obra concluida. Y Cristo concluyó a perfección su obra en la cruz. Él murió, Él resucitó y vive hoy dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y como Él resucitó, también nos resucitará para que estemos con Él por toda la eternidad. Ya no con un cuerpo mortal como el de ahora. Este cuerpo que se envejece, se arruga, se encorva, se enferma, se muere. Él nos dará un cuerpo incorruptible, un cuerpo como el cuerpo con el que Él ascendió al cielo. Así también Él nos dará un cuerpo incorruptible para estar con Él por toda la eternidad. Terminemos este tiempo de meditación bíblica y oración, adorándole a Él y rogándole a Él, orando una vez más. Queremos orar también por nuestros amigos, los que no le conocen a Él, para que se arrepientan de sus pecados, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Soberano Señor, seguimos en oración. Muchas gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias por las promesas, la salvación tan grande que nos has dado, y porque moriremos, pero tú nos resucitarás con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Estaremos contigo en el milenio y luego en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. Pablo dijo: ciertamente este cuerpo de carne y huesos se va envejeciendo, pero por dentro se renueva de día en día. Señor, gracias por la salvación tan grande que hemos recibido y por la vida eterna que ya tenemos. Gracias, Señor, por esta vida abundante que disfrutamos, te alabamos y te adoramos. Oramos por aquellos que no te conocen, aquellos que viven en sus vicios y pecados, que se arrepientan de sus maldades.
Amigos queridos, la sangre de Cristo quita todo vicio, toda maldad, todo pecado. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Acérquese al Señor en este momento arrepentido, arrepentida. Dígale al Señor esta oración, hágala suya. Dígale, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Reconozco que en la cruz moriste por mí, el justo por los injustos. Perdóname. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Quita de mi vida todo vicio, todo pecado, toda maldad, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias porque me has perdonado y porque en este momento puedo experimentar una vida nueva y también tengo ya la vida eterna. Muchas gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús te agradezco. Y mis hermanos y yo, amado Dios, oramos por nuestros amigos que se han convertido, para que puedan congregarse con nosotros y juntos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, juntos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que puedan tener una vida victoriosa y que nosotros como hermanos mayores les demos ejemplo, que sigamos fielmente las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, que permanezcamos con la mirada en ti, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y sigamos adelante con la mirada en Jesús, cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha encargado, la gran comisión, predicando el Evangelio del Reino, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando la Biblia en grupos pequeños o de manera general a toda persona, el discipulado cristiano. Que el Señor los bendiga. Vivamos de una manera irreprensible, sin mancha y en paz en este tiempo de tribulación. Siempre oramos por todos ustedes, por nombre, y sabemos que ustedes también lo hacen por nosotros. Oren por mí, oren por mi amada esposa Isabel, por nuestros hijos. Nuestra hija mayor ya está casada, tiene su esposo. Entonces que el Señor nos use para su gloria en este tiempo de adversidad. Vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Adelante, amada familia de la Alianza y hermanos en la fe y consiervos de otros grupos, otras iglesias, otras denominaciones, que el Señor les bendiga. Cumplamos juntos la gran comisión en este tiempo de adversidad. Abrazos en Cristo Jesús para todos ustedes. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó.